en donde el señor López Obrador me acusó públicamente, siendo él jefe de gobierno, sí, me acusó públicamente de estar llevando yo, como abogado, un litigio tramposo y que además, con tráfico de influencias, estaba yo afectando los intereses del pueblo pobre que él estaba rescatando. Mi respuesta fue pública, que presente las pruebas de su acusación. Y él contestó, en 48 horas presentaré las pruebas de los delitos que está cometiendo Fernández de Ceballos. Yo quería que se supiera la verdad, no nada más que López Obrador, como cobarde que ha sido toda su vida, no presentó pruebas de la imputación que me hizo. Haz de cuenta que yo quiero destruir tu casa porque no te soporto por rico, por neoliberal y por lo que sea. Y mi única solución es poner desde un avión una bomba que te voy a destruir a ti porque tú eres mi enemigo. Pero sé que voy a acabar con la colonia. No es que yo quiera acabar con la colonia. Pero sí lo que pasa es que quiero hacer lo que se me dé mi regalada gana. Es un enfermo mental. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Desayunando con Ángel, Javier y Carlos. Hoy tenemos un invitado muy especial, un querido amigo mío, un gran abogado, un gran político, un gran candidato a la presidencia, Diego Fernández de Ceballos. Diego, bienvenido a tu casa. Gracias. ¿Cómo estás? Oye, Hey. fui candidato. Sí, y magnífico. Fuiste. Porque si hoy dices candidato a la presidencia, me estás lanzando. Y tú sabes que yo no me niego fácilmente a lo que me pide el pueblo. Yo no me niego fácilmente a lo que me pide. Protesto y ya rápido. Si el pueblo se encapricha, hay que aceptar. Sus razones tendrá. Claro. Ángel, Javier, ¿cómo han estado? Muy bien. ¿Qué Qué bueno que estás de regreso. Muy gracias. Qué bueno que estás de regreso, pero es muy bien. Ya, muy bien. Oye, hoy tengo un tema que yo no entiendo ni madres. Y por eso casi invité a dos abogados. ¿Cuál es la bronca? Y explíquensela al público, porque hay mucho público que tampoco entiende. ¿Cuál es la estúpida bronca de Morena con el INE? ¿Qué trae? O sea, yo entiendo que el INE le quitó un chorro de candidaturas de diputados federales y 2 de gobernador a Morena porque no cumplieron con la ley. Ok, y se enojó Morena porque no cumplió con la ley, que es bastante absurdo, ¿no? Es como regañas a un policía cuando te pasas un alto, supongo. Y luego hablaron, el INE quitó una cosa que se llama restablecimiento o no sé qué de diputaciones, que ya no puedes... Sobre representación. Esa madre. Acuerdo para evitar la sobrerepresentación y también que la parece ser, que no estoy seguro, que eso lo hicieron para ayudar al PRD o a Morena hace 6 años. Y ahora esa ley que se le están aplicando a Morena, ya se enojó López Obrador también, y que va contra la democracia. La pregunta es... bueno, y luego ya hay gente muy influyente en este país que escribe cartas de que el INE no sirve y... ¿Sirve el INE? ¿No sirve el INE? ¿O sí sirve cuando ganas y no sirve cuando pierdes? ¿Qué onda? El que quiera, porque... No, por Diego, favor. A ver, Carlos, hay que ver todos los problemas, sobre todo los políticos, en perspectiva. Sí. Y este pleito contra el INE no es nuevo en cuanto a discordias y acusaciones. En primer lugar, lo de la sobrerepresentación que hoy trata de evitar hacia adelante y que hoy tiene inconstitucionalmente Morena, también favoreció al PRI y al Verde en el pasado. O sea, no se trata de un problema nuevo, sino de un problema que ya tiene historia. Nada más pregunta, al público explícale en 2 palabras qué es sobrerepresentación. Que en términos constitucionales ningún partido puede tener mayor sobrerepresentación del 8%. ¿Y qué quiere decir sobrerepresentación? Que si un partido político tiene el 20% de la votación nacional, o el 30% o el 40%, el número de diputados plurinominales que se le asignen no puede rebasar el 8% de esa votación que él obtuvo. Ahora, por lo que se refiere a la sobrerepresentación, está dicho en síntesis cómo veo el problema. El otro punto es el de que hay una resolución del INE en donde
alegando, con razón o sin razón, no conozco el expediente, que no cumplieron con la ley y que la ley dice que con tal incumplimiento se van para afuera esas candidaturas, arma gran alboroto Morena. Sin embargo, hay que decirlo también en honor a la verdad. No es exclusivo de Morena que cuando una autoridad electoral resuelve en contra de los intereses de un partido, inmediatamente viene la andanada de ese partido contra la autoridad electoral, con una diferencia, que en los otros casos hay cierto límite en la acusación, en la descalificación, en el rechazo, pero lo de Morena es artero, es mentiroso y va con todo a desaparecer a la institución. ¿Por qué? Porque resolvió en contra de sus intereses en este caso. Puede haber 10 resoluciones del INE en favor de Morena y esas pues son así, pues porque Morena tenía la razón, pero a la primera que viene en contra, en ese momento viene una andanada de que están bajo el control de los neoliberales, de los corruptos, y entonces hay que acabar con ellas porque no sirven a la cuarta transformación. Son unos bellacos. Y nosotros como gente normal, ¿a quién le debemos creer? ¿Al INE, a Delgado, que es más mentiroso que Pinocho, más demagógico que Goebbels, yo creo? ¿A quién se le debe creer? No. A la ley. Perdón. Es que, perdón. A la ley. Decía Diego, la Constitución es muy clara, la ley es muy clara. Lo que pasa es que Morena está con esta lógica de que o me dan la razón o voy en tu contra y me estás jugando un complot, literalmente. Recordemos que desde el primer día de su mandato, López Obrador ha atacado al INE, que porque es muy caro, que porque no cumple con su misión, que es obeso, que no quieren bajarse el sueldo los consejeros, etcétera. No obstante que el INE fue el que condujo las elecciones que lo llevaron a la presidencia de la República de una manera impecable, ¿sí? Ahora, como bien dice Diego, la sobrerepresentación, ¿por qué teme que se aplique estrictamente la Constitución en cuanto a que no puedes tener más del 8% de tus votos efectivos en la votación para la Cámara de Diputados? Porque sabe que va a perder la mayoría en la Cámara de Diputados, o que es casi inminente que pierda la mayoría. ¿Por qué? Esto es lo que yo no entiendo. ¿Por qué? Porque entonces, mira, es que ese 8% es muy mañoso, porque si haces una fórmula, ya combinándola con tus partidos satélite, entonces puedes tener una sobrerepresentación del 8%. ¿La tienen encima ahorita? Sí. Ahorita es sobrerepresentación. Ahorita tienen el 16%. Mire, conviene hacer un poco de historia a esto. Aclaro, no soy abogado a los 12. Claro. Qué bien lo disimulas, es mucho mejor. Uno de los problemas que ha habido en México cuando el Ejecutivo, a partir del 97, no tiene la mayoría en Cámara de Diputados, se señala que hay una especie de parálisis, es decir, que el Ejecutivo no puede lograr la aprobación de las iniciativas que presenta. Entonces, entra ahí la figura de la sobrerepresentación. Entonces se llega a que el Ejecutivo, esto es en tiempos del PRI, el PRI es el que argumentó esto, entonces dice, necesita el 50% más 1, y se llegó a ese compromiso del 8% de la sobrerepresentación. Es decir, que un partido, para controlar la Cámara de Diputados, con los dos tipos de diputados de mayoría relativa y plurinominales, necesitaba el 42.1 de los votos, porque con el 8% ya tenía el 50% más 1. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó posteriormente? Se hace un truco y Mario Delgado es el mejor ejemplo, él y Pablo Gómez, de esa sinvergüenzada que hicieron el 2018. Mario Delgado y Pablo Gómez, hoy, bueno, él fue coordinador, le entregó hace poco cuando se fue al partido, pero Pablo Gómez es subcoordinador de la fracción de Morena. Ellos fueron candidatos del PT. ¿Y por qué hacen eso? Porque tienen así la posibilidad de elevar el número de plurinominales. En realidad son de Morena. Ya cuando se instala la legislatura, entonces se vienen todos para acá. Y la sobrerepresentación, en vez de ser del 8.1, es el 16%.
En las ocasiones anteriores habían sido porcentajes del 8, del 6 y algo, pero hoy fue exagerado. ¿Por qué? Por ese truco en que Delgado es diputado, es candidato del Partido del Trabajo, sí. Pablo Gómez y una cantidad importante. De tal manera que cuando se hace el cálculo por el número de votos, los llenan de diputados plurinominales. Entonces, cuando ya se vienen los otros y se cambian a lo que en verdad era su partido, en ese momento se da el fenómeno de la sobrerepresentación, que en vez de tener el 42-43% de los diputados, tienen prácticamente el 60%, una cosa así. Yo les voy a preguntar en español porque no entiendo ni madres. A ver, la gente va a votar, ajá, ya votó, y la boleta dice PT, Verde, PRI, PAN, etcétera, etcétera. Votan por el partido, ya. Ya acabó la elección. 100 votos el Verde, ajá, o sea, 100 votos. 200 Morena, 114 PT, etcétera, etcétera, ajá, etcétera. Ok, le tocan tantos diputados al Verde, tantos a Morena y tantos estos. Ahí te interrumpo, ¿qué hicieron, si me permites? Mi primera pregunta es, ¿qué hicieron los de Morena cuando fue la elección y qué es lo que no quiere el INE que haga Morena? Que no pusieron a esos candidatos, no los pusieron como candidatos de Morena, los pusieron como candidatos del Partido del Trabajo. Eso les permite a ellos tener un número mayor de diputados plurinominales. Suma adicional a lo que estrictamente le corresponde. Ahora, ¿qué dice el INE? Vamos a enfrentar ese problema que se había dado, como dijo Diego, efectivamente es viejo este problema. Entonces, ¿cuál es el mecanismo en esas reglas que impuso el INE? Dice, va a determinarse antes de la elección a qué partido pertenece ese candidato, para que mañana no vaya a decir alguna otra cosa. De tal manera que con esa identificación, en caso de que sea acá medio, que esté oscuro, a qué bancada pertenecía, para que ese candidato no pueda hacer esa trampa. Pero a ver, yo soy Verde, Carlitos es Verde, 100% ¿correcto? Verde. Ya me dieron, ya estoy en la Cámara de Diputados, prometo ser diputado. No, al carajo el Verde, me voy con Morena. Eso no lo puede controlar el INE. Eso no. Eso no lo controla el INE. Pero déjenme tratar un tema que debe ser analizado con mucho cuidado, porque hoy muy destacados conocedores de esta materia están diciendo que eso de la sobrerepresentación que está en la Constitución, esto es, de que un partido político puede tener más votos de los que ganó o más representación en la Cámara de la que obtuvo, que eso es antidemocrático. Y tienen motivo para decir que formalmente pues se sacó 20 o 30 puntos del porcentaje porque va a tener 35 o 37. Sin embargo, hay que también recordar cuál fue el origen de esa cláusula de sobrerepresentación o de gobernabilidad. ¿Por qué fue? Pongamos un ejemplo claro para el público que nos ve y nos escucha. Imaginemos que son 3 partidos políticos. Uno saca el 40% de la votación, otro el 19% y otro el 21%. ¿Quién gobierna? El del 21%. Yo sí. Porque entre los otros dos no sacan mayoría y la única mayoría la puede dar el partido bisagra. Entonces, hay que cuidar las cuestiones electorales. Cierto que nuestras leyes, por desconfianzas de todos contra todos y por la pillería de la que no se escapa ningún partido, aunque hay grados, lo cierto es que esa cláusula de gobernabilidad, nos guste o no, esa sobrerepresentación tiene un aspecto positivo. Ahora, en un régimen más maduro, más democrático, donde los ciudadanos puedan tener mejores motivos para decidir en favor de uno o del otro, a lo mejor sería innecesario. Aquí lo único que digo, sin defender esa cláusula de sobrerepresentación, estoy señalando qué fue lo que motivó que apareciera en la Constitución, para evitar que la chiquillada fuera la que gobernara. Porque a base de unos cuantos puntos, 40 y 40, 2 partidos, y el otro tiene 20,
Con el que se vaya es Con el de el la que se mayoría. vaya. Ese Y termina mandando. vende esa bisagra. Vende caro Vende su caro su amor. amor. Vende caro su Y amor, por eso, diría el como dice filósofo. bien Diego, se llamaba cláusula de gobernabilidad, para Así que le dieras es. gobernabilidad al partido mayoritario, efectivamente. Fuera el que fuera. Así Y es. ahorita no importa que haya esa cláusula Entonces- y que Morena pueda tener esa sobrerepresentación. claro. Eso no se discute. Lo único que se discute es que se respete la Constitución y que no pase la sobrerepresentación Del 8%. para Morena o para el que fuera Fuera del del 8%. 8%. ¿Y qué alega Morena? No, están cambiando las reglas. ¿Cuál regla puede estar superior a la Constitución? Es el artículo 54, es clarísimo en Así ese es. porcentaje. Entonces, ¿cuál es el enojo de...? Que Son pueden perder, como Sí. dijo Javier, la mayoría o el control de la Cámara de Diputados. ¿Y qué significa ese control? Un madrazo. No. No, El un control del madrazazo. presupuesto. Del presupuesto y de la Eso. Comisión de De Vigilancia. vigilancia. Son de las Así dos es. cosas, ¿eh? Así el es. gasto público y la vigilancia Y controlar sobre el la ejercicio de ese Auditoría gasto público, Superior de la que ahí está Federación. la Auditoría Superior de la Así es. Federación. Y el otro Ese es enojo el que punto. traen, Carlos, el otro enojo que traen es porque le están negando el registro a 40, 50 candidatos de su partido por una simple razón, porque no cumplieron con una obligación fundamental: reportar sus gastos de pre-campaña antes del 31 de enero. Punto. Entonces, si no lo hicieron, eso es una causal para no Está no escrita, registrarte. ¿no? Que Está- también está tiene escrita. su historia, eso. Esto tiene el origen en la elección del 2012. El promotor fundamental de eso fue el PRD en aquel entonces con López Obrador, que acusaron al PRI y a Peña de que habían excedidose en los gastos de campaña y llevaron chivos y pollos y patos ahí al INE y las cajas, aquellas famosas que estaban vacías. Bueno, en aquel entonces el viejo COFIPE castigaba al partido, pero no castigaba al candidato, de tal manera que era común que se excediera porque el partido con una multa resolvía el problema. Sí. Entonces López Obrador promueve y sus legisladores aprobaron una adición al artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que dice el numeral 3, si un precandidato incumple la obligación, que fue lo que mencionó Javier, de su informe de ingresos y gastos de pre-campaña dentro del plazo establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos, etcétera, etcétera, no podrá ser registrado legalmente como candidato. Pues ahí está. Y eso lo aplaudieron ellos. Sí, sin embargo, también debe de saber el público que el debate tiene un punto fino que es el que va a tener que resolver el tribunal. Así es. ¿Por qué? Porque en efecto no reportaron gastos de precampaña los señores de Morena. Y su defensa es que no hicimos precampaña. Precampaña. El caso de Salgado Macedonio. Dice, si me estaban impugnando y mi propio partido no me postuló como precandidato, no hice gastos de precampaña y me estás quitando a la mala. ¿Qué tiene que resolver El tribunal. el tribunal? Pues si tiene razón el INE o no, porque dice, el hecho de que no te hayan registrado como precandidato no quiere decir que no hayas hecho precampaña. Y aquí están estos videos, y aquí están estas mantas, Los y aquí está esta espectaculares. publicidad. Hiciste precampaña. Y la ley dice que si hiciste precampaña... O sea, si hay pruebas que hizo. Por Claro, supuesto, Por eso, evidente. eso es claro. lo que tendrá que resolver el tribunal. tribunal, la sala Pero superior. fíjense ustedes cómo en todos estos litigios es perfectamente válido que haya inconformidades, que haya enojos, que haya aplausos y que haya mentadas de madre, pero teniendo un límite, respetando a la autoridad. Puede uno decir, me lleva tal cosa por tal motivo, pero no acabar con las instituciones que son las únicas que hacen posible al final del día que se respete el voto de los A ver, mexicanos. para no seguir en este tema y tampoco aburrir al público, la esencia, en esencia, es, el INE está cumpliendo con la ley, a López Obrador le está molestando mucho que el INE haya cumplido con la ley y a Morena también le molesta el triple que el INE esté cumpliendo con la ley. Sin duda alguna. Esa es la esencia. Sí, pero ellos están pensando no solo en el 21, sino en el conflicto que podría presentarse en el 2024. Sí, pero a ver, Carlos, si no está aquí nadie de Morena,
Sí. también es natural que pudiéramos imaginar qué diría alguien aquí sentado de Morena respecto de ello. Imaginemos. Imaginemos. Lo que pasa que dice Morena, por ejemplo, en el caso de Salgado y del otro candidato a gobernador, dice, no hicimos precampaña porque mi partido no me registró como precandidato. Por eso, a la hora que tú me quitas la candidatura, estás violando la ley. Muchos decimos, el INE tiene razón, ese fraude a la ley de decir no te registro y por lo tanto anches Castilla y vete a hacer campaña y no reportes gastos, para nosotros es una trampa. Sí, es un fraude pero a la hay ley. un argumento de ellos de que si yo no estoy registrado como precandidato, no estoy obligado a decirte cuáles fueron Pero a los ver, gastos señor de campaña. Morena, aquí están sus videos. Sí hizo campaña, Eso no es lo que mames. va a Pues es lo que resolver. Así dijo el es. INE. Es Por que eso. el INE Sí. va ahora, en el caso de Félix Salgado, el INE ya declaró 2 veces se le solicitó a Félix Salgado Macedonio su reporte de gastos de campaña y no hizo caso las 2 veces que se le solicitó. Al final, ¿qué tenemos? Que será la Sala Superior del Tribunal Electoral el que determinará, como bien señala Diego, quién tiene la razón o no. Ahora, ya, A ver, abogado de Morena, conteste, por favor. déjenme decirles, Abogado del diablo. Del diablo. yo no puedo escuchar una imputación sin que haya posibilidad de defensa. Por eso tengo que argumentar lo que entiendo que está alegando Morena en relación con las nuevas reglas para la asignación de los plurinominales. Ahora, ¿qué dice Morena? Podrá estar sobrerepresentado actualmente y podrá ser contra la Constitución. Y pudo haber estado sobrerepresentado contra la Constitución porque se excedió el PRI y el Verde. Lo que yo cuestiono es que el Código Electoral dice que no puede haber cambios a las reglas del juego durante el tiempo de las campañas. Y esto es cierto, que no puede haber cambios a la ley en lo que sea trascendente. Entonces, no está defendiendo una sobrerepresentación excesiva Morena. Sí, ¿no? Lo que está diciendo, ¿por qué me cambias las reglas del juego cuando ya estamos en Cuando ya campaña? inició el proceso Ya electoral. inició. Pero, ¿qué cosa es lo que alega el INE? Yo no estoy cambiando la ley. Así es. Lo que yo no puedo cambiar es la ley sobre asuntos trascendentes, sobre cuestión grave. Claro. Yo simplemente estoy aplicando una fórmula para respetar la Constitución. Estrictamente. ¿Qué tiene que decir el tribunal? A mi modo de entender, no si la Constitución marca tal o cual porcentaje, sino debe resolver, a mi modo de entender, si esta aplicación de esta fórmula, que no implica cambio a la ley, es o no violatoria de la ley. Lo cierto es que el INE está diciendo, el IFE o el TRIFE me mandató para que yo resolviera el problema de la excesiva sobrerepresentación. Y así lo hago, pero no estoy cambiando la ley. Y dice Morena, estás cambiando las reglas del juego. Pero aquí no son juegos ni reglas, se está violando o no una disposición legal. Claro. Entonces hay que entender que el tribunal sí tiene materia para resolver. ¿Cuál es mi opinión? Por supuesto que tiene razón el INE. Por supuesto que por encima de la Constitución no hay argumento que valga. Sobre todo cuando ni siquiera se está violando una disposición del Código Electoral. Y no se está violando porque tampoco se está modificando, no se está reformando nada, que eso es lo que no se vale. Que una vez Pero que inició el entonces- proceso electoral, pero eso no es se lo vale que cambiar dice las reglas del Morena. juego. Sí, entonces Morena dice que este criterio de interpretación del INE sobre una disposición constitucional es un cambio a las reglas del juego y que eso está prohibido una vez que inició el proceso electoral, como bien dice el jefe Diego. Ya me manché. Pero en realidad no está cambiando las reglas del juego, simplemente está Haciendo aclarando que se respeten. un criterio de interpretación de él, que es el árbitro de la contienda. Pero para garantizar, que no se siga violando la Constitución. Y que no haya esa Artículo sobre 54. representación, que es un fraude a la ley. La sobre representación, en pocas palabras, es: te llevas más diputados de los que el pueblo eligió para ti. Punto.
Así pero de no cosas. en favor de un partido Exactamente. determinado, Así es. sino en general. de quien tenga determinadas condiciones de votación frente a los demás. O sea, no es necesariamente antidemocrática esa cláusula, a mi modo de entender. No. Hay criterios que dicen que nadie puede tener más de lo que el pueblo le dio, pero volvemos al tema de que el que menos votos tuvo Es el y que al va que a ser menos le eso. dieron es el que Puede en un momento resultar- dado es el que gobierna. gobierna. Y ahora, el otro tema es el de los candidatos que se quedan sin registro. Estos candidatos lo que están alegando es, oye, no es mi bronca, es bronca del partido, ¿eh? El que debió de haber cumplido con esa obligación es el partido. Pero como bien leyó don Ángel, aquí ya la ley dice a quien se le cancele el registro es al candidato. Ahora bien, Que ellos promovieron. ¿Cuál es mi pronóstico? Así es. ¿Cuál es mi pronóstico? Porque yo sí me voy a atrever a decirlo. Mi pronóstico es que les van a regresar esa candidatura en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque ya sabemos quién manda en ese tribunal. ¿Ok? Entonces le van a regresar al buey o al toro, como se dice, de Salgado Macedonio y a Morón su candidatura y van a ir felices como tal. Y todo lo demás es un A pesar intento de que del INE. rompieron las Y sin reglas. embargo, el INE ya queda lastimado por esto que está haciendo Morena del linchamiento, al grado de que Mario Delgado dijo esta semana que había que buscar el exterminio. No desaparecer, no modificar, no Exterminar reformar, el INE. exterminar. Con esas palabras También se lo está dijo refiriendo- Ricardo Salinas. refiriendo a un órgano constitucional autónomo del Estado mexicano, que es el árbitro de la contienda. Pero yo tengo Qué otro grave. pronóstico, ya que estamos en pronósticos. ¿Qué tal si el tribunal, la sala superior del tribunal, mantiene el criterio del INE, bajan a Salgado Macedonio y eso lo presenta Morena o un sector de Morena como un triunfo que le entregan a las feministas y nombran a una candidata? No, pues no, porque ahí lo bajaron. No Por lo eso, bajó Morena. por eso, a Pero él no lo, puede a él haber lo ya bajaron. candidata porque ya está el cierre, ya se No, cerró. no, pueden No, sustituirlo, pueden sustituirlo. pueden sustituir Claro, candidato. claro, por supuesto. Ah, yo no sabía. Pueden reemplazarlo, por supuesto. Es decir, lo están bajando en su carácter de candidato, pero eso no quiere decir que le impidan al partido reponerlo por esa violación. Oigan, Tal- les tengo otra pregunta de otro tema. ¿El presidente respeta la Constitución o le vale madre? Les voy a preguntar por qué. Con esta de la reforma energética, que ya 2 jueces la pararon para que, como me dijiste, La suspensión definitiva para que... Exactamente. Él dijo que le vale madres porque si se la suspende, él va a hacer una ley y ya. ¿O cómo era No, eso? a reformar la Constitución, pero no le dan los números, es simplemente eso? Como una dice declaración. Diego, una balandronada. Balandronada. Baladronada, sí. Sí, ¿verdad? Baladronada. Baladronada. ver. No le dan los números. Volvemos a lo O sea, mismo. no se puede o sí se puede. A ver. Por supuesto que también eso de los cambios a la Constitución no es algo novedoso en este gobierno, porque los gobiernos anteriores también cambiaban con mucha frecuencia la Constitución, porque tenían su propia línea política, su propio proyecto de gobierno y de país, y por esto y por lo otro, la Constitución ha venido siendo manoseada de forma muy irresponsable durante muchos años. Tampoco a mí me disgusta que el presidente haya dicho que si no le da la razón la Corte, presentaré una iniciativa de reforma constitucional. Sí. Está en su derecho, pero yo creo, como dice Ángel, que esa es una baladronada o una especie de salida falsa, porque él sabe bien que no cuenta con los votos suficientes para En los poder senadores. modificar En la los Cámara de senadores. Senadores. Y Por esa el no se va a Senado. modificar. Esa es hasta el 24 cuando se modifique. Así es. En Pero este tam- sexenio. Tampoco debemos hacer escándalo de todo lo que haga el gobierno o de todo lo que haga Morena. Por supuesto que están cometiendo todo tipo de atracos a la Constitución, de brutalidades, de atropellos y de infamias, y sobre todo de mentiras y de cobardías. Pero no necesariamente cada que abra la boca el presidente ya nos vamos a horrorizar porque está acabando con todas las instituciones. Si el señor dice que la Corte, si no le da la razón, él presenta una iniciativa, Tiene derecho. pues está Tiene en su derecho. derecho. El problema en relación con la Corte que introduce el tema Diego es, dice, y llamaré a una consulta popular. A ver, son cosas que no tienen sentido para un jurista, para alguien versado
en esa materia, pero para sus seguidores, que los ha presentado como enemigos, como gente que está al servicio de las empresas, e incluso dijo, ¿qué es lo que ha hecho la Suprema Corte? Nada, dijo. Entonces, esos son mensajes preelectorales para su audiencia, para su clientela. Al final, finalmente, ¿qué va a suceder? No tiene los números, no le da, ni las condiciones políticas permitirían eso. Sin embargo, las personas que lo siguen y que ven en él a un justiciero, un salvador, eso sería la parte perversa, vamos a decir. Y mentirosa. Y mentirosa. Así es. Entonces, ¿tiene derecho a presentar una iniciativa de reforma constitucional? La tiene. Pero no tiene los votos. Pero Pero no tiene. consultar al pueblo, Para reformar la Constitución. pues qué desprecio Por favor. siente por el pueblo. Así es. Y déjenme introducir, si me permiten. ¿Por qué? ¿Por qué desprecio siente por el pueblo? Por eso, porque vive del engaño y la mentira. Exactamente. Claro. Frente a los más pobres Y y necesitados, frente a los ignorantes. menos defendidos Sí. por la educación, por la Así es. cultura, La por salud. su asociación. Así es De la ahí se materia. sirve y de ahí se aprovecha. Mira, yo lo tengo en este momento emplazado al presidente. En mi último artículo de este lunes en Milenio, así se titula, emplazamiento formal al presidente. ¿Qué le pido? El presidente ha venido diciendo, desde luego, su honestidad valiente y sus cosas, que él tiene 3 principios fundamentales que norman su conducta como gobernante: no robar, no mentir y no traicionar. Y yo le digo al presidente que lo emplazo de la siguiente manera: si robar ya está tipificado como delito y traicionar a la patria ya está tipificado como delito, yo lo emplazo para que presente una iniciativa ante el Congreso de la Unión, donde tiene mayoría para cambiar la ley, y que tipifique como delito que los gobernantes le mientan a los gobernados. Si es, Esa es no buena. robar, Esa es buena. no Una mentir genialidad. y no traicionar, ya nada más falta que el del medio, el no mentir, lo tengo emplazado. Pero no se crean ustedes que es el primer emplazamiento que le hago al señor López Obrador. Nada más antes que platiques, les apuesto 1000-1 a que ni madres. Pues claro a que que no. nunca en este sexenio va a haber esa ley. Lo siento por Quiere sigue. tronchado, No, no, seas abusivo. No lo siento por mí, por supuesto. Es 1000-1. Por supuesto que no va a mandar esa iniciativa, porque a donde se conoce su condición psicológica y cerebral, no tiene instintos de suicida. Entonces, esa iniciativa no la va a mandar, no. pero está el emplazamiento. Claro. Sí. Porque si uno Por de ti. sus principios es no mentir, Sí. se lo dice un hombre que ha sido obsesivamente defensor de lograr un México sin mentiras. Pero no se crean ustedes que es el primer emplazamiento que le hago al señor López. Curiosamente, se cumple el 29 de abril de este año, 18 años en donde el señor López Obrador me acusó públicamente, siendo él jefe de gobierno, Sí. me acusó públicamente de estar llevando yo, como abogado, un litigio tramposo y que además, con tráfico de influencias, estaba yo afectando los intereses del pueblo pobre que él estaba rescatando. Mi respuesta fue pública: que presente las pruebas de su acusación. Y él contestó: en 48 horas presentaré las pruebas de los delitos que está cometiendo Fernández de Ceballos. Entonces yo dije, si en 48 horas no las presenta, la acusación la voy a presentar yo. Y la voy a presentar contra mí, diciendo que el presidente, que el jefe del gobierno del Distrito Federal en ese tiempo, me acusaba de delincuente. Y yo presenté esa denuncia, y aquí están las pruebas. Diego presentó denuncia ante el Ministerio Público. ¿Y qué dijo esa denuncia? El jefe de gobierno me acusa de estos delitos. Quedó en 48 horas de presentar las pruebas. No las presentó. No me queda más remedio que denunciar esos hechos que él dice que yo cometí, para que tu fiscalía, que en aquel tiempo era Procuraduría, y que estaba precisamente al frente de ella
el maestro Bernardo Batis, de Morena, de López Obrador, por cierto, una persona que me merece respeto, cayó en la Procuraduría de su gobierno, con el poder político del propio jefe de gobierno. ¿Y qué sucedió? La Procuraduría resolvió más o menos rápidamente que no había delito que perseguir. ¿Y saben qué hice? Me inconformé contra el no ejercicio de la acción penal en mi contra. ¿Por qué? Pinche masoquista. No es masoquismo. Lo que pasa es que digo, Llevar las la cosas al ley, extremo. así es. espera, ¿por qué me inconformé? Porque yo quería que se supiera la verdad. No nada más que López Obrador, como cobarde que ha sido toda su vida, no presentó pruebas de la imputación que me hizo, sino que independientemente de que el jefe de gobierno no presentara pruebas, que la Procuraduría del Distrito Federal investigara a fondo. Diego Fernández de Ceballos no ha presentado una pinche denuncia de la corrupción del aeropuerto. Bueno, Nada. y las pruebas que dijo. Bueno, y todos los corruptos que no han presentado una de ninguna. Las pruebas que dijo desde octubre que iba a presentar sobre corrupción de los 109 fideicomisos que les Sí. dieron la madre en el Sí. Congreso, 10 días, dijo. no, no ha presentado una sola. Porque mira, En no 10 debe de días. quedar claro. Dijo, en 10 días En 10 voy a días. presentar las pruebas de la corrupción De los fideicomisos. A mí me Desde las octubre. ofreció en 4 días a la prensa entera, claro. a la prensa. En 48 horas yo pruebo que Diego Fernández Ceballos es un Ok, delincuente. ¿a qué está? A ver, Jugando. ok, no sé si Déjame la nada más palabra es terminar con jugando. este punto. Déjame Sí, terminar. no sé si la palabra es jugando. Le debe de quedar Sí. claro a los electores el próximo 6 de junio que López Obrador es inepto, mentiroso, cobarde y tramposo. Pero él no está en la... él no está No en la- importa, pero representa una pandilla que está haciendo de las suyas junto con él, con el país. Y que solamente actúan, ¿sí?, como una ciega obediencia las instrucciones de él. Y tiene toda la razón en esos calificativos y creo que se quedó corto el jefe. caso Es que otros es- no se pueden decir en público. Sí se puede. El caso es claro. Aquí puedes decir lo Aquí que sí, quieras. aquí no hay ¿no? ¿Cómo Aquí- te explicas, aquí es lo que Carlos? quieras, aquí no hay pedo. ¿Cómo Aquí- te explicas, Carlos, que Mario Delgado, que votó en su momento porque era senador de la República en las anteriores legislaturas, votó a favor de esta cuestión de los informes de campaña para Sí, bajar claro, a un claro. control? Él votó a favor de esa reforma y hoy se rasga las vestiduras lanzándose en contra A de ver, él. escuchen esto. Yo no sabía, pero escuchen esto, por favor, y traten de entenderlo. Repítelo, Ángel. Mario Delgado, cuando se discutió el 2014 esta reforma, Éramos senadores, él y yo. exactamente, Fíjate. estaba contigo. No Digo, no en el mames. mismo partido. Así es, era Termínaselo, senador. termínalo de repetir, por favor. Y votó a favor de incluir ese castigo para el candidato, porque antes nomás era el partido. Digo, no mames, Diego pido- Fernández. pido- Ya no puedes ser abogado de Morena. Pido la No, palabra. No ganas. Pido la palabra. Pido la palabra. Caso juzgado. Pido la palabra. Es absolutamente cierto lo que está diciendo este desgraciado de Ángel. Es absolutamente cierto. Pero también hay que decir que Es un encanto. de Morena, ¿cómo se llama? Delgado. No está inventando el agua tibia. Constantemente, ese es el problema de nuestras leyes y de nuestros árbitros, que cuando el árbitro aprueba una resolución o dicta una resolución con apego a la ley, se van muy frecuentemente cualquier partido en contra del árbitro, porque aplicó una ley que ellos mismos votaron. aprobaron. No le quito culpa a este sinvergüenza de Delgado. Por supuesto que no le quito culpa, pero también hay que decir que no está inventando el agua tibia. Lo que pasa que estos se van con una descalificación de arrasar con la institución, de destruirla, de extinguirla, exterminarla, y eso es un fuera una atraco plaga. a la ley y a la democracia. ¿Y qué opinan, hablando de eso, de que salió el lunes o martes, no me acuerdo el día, que el hijo Pico Madrazo, Federico, y el yerno de Roberto y otros 3 gentes más, son los dueños de Latinos, y sacaron como si fuera puta la noticia bomba, que nunca le entendí, el escándalo que se hizo. ¿Qué tiene que ver que unos empresarios? Yo creo que lo importante es que digan qué cosa se produce en Latinos que sea contraria a la verdad, contraria a la ley, contraria a México.
si Latinus tiene una distribución de sus acciones entre santos o entre criminales, entre demonios o entre dioses, es secundario. A nadie le importa en este país si Latinus tiene en un momento dado titularidad en sus acciones Juan o Pedro. Lo importante es que digan si Broso miente, si está mintiendo Loret de Mola, claro. si lo que ahí se dice viola o no viola la ley. Lo demás son patrañas. Así es. Y es pretendidamente desacreditar los dichos y reportajes tanto de Broso o de Víctor Trujillo como de, ¿Pero qué de Carlos pretenden? Loret. O Lo sea, que pretenden es desacreditarlos. lo que siempre hacen. Así es. Si le eres incómodo a este régimen, van por ti y te molestan. Si no lo pueden hacer por la vía judicial, lo hacen desde el patíbulo de las mañaneras y te echan a las hordas de Morena, a los trolls, a los bots en las redes sociales, a todos. Y entonces, de ser un ídolo para ellos, te conviertes al día siguiente en alguien absolutamente deleznable, ¿sí? Y es lo que están haciendo. ¿Qué significa esto? Que le está estorbando mucho lo que dice Broso, lo que dice Loret, el ingenio que tienen ellos y lo que es Latinos, que se está convirtiendo, y no sé qué opina el jefe Diego, pero parece mentira, que son más oposición que la oposición. A ver, es el mismo caso de Chumel. Es el mismo Así caso de es, Chumel. claro. Sí. A unos les podrá gustar y a otros no. Sí. Pero No está lo han ejerciendo un desmentido. derecho. Ha tenido excesos, Chumel. Claro. Ha llegado a comportamientos que en mi modo de ver no debería de ser, como en un momento dado tocar y lastimar al hijo del Eso sí, presidente. al hijo menor. totalmente. O sea, de acuerdo. no Sí. podemos también santificar No. a los nuestros. No, porque no, además, no. para mí, ni son nuestros. Son sencillamente personajes que están haciendo lo Ejerciendo que la consideran, libertad de expresión. y mientras no violen la ley, lo demás es golpe bajo de un gobierno que solo quiere mascotas, como les dice el presidente. No quiere ciudadanos, no quiere hombres y mujeres con dignidad, quiere tener más pobres cada vez y lo está logrando. Ya lleva 12 millones más de Perdón, pobres. ahí no estoy de acuerdo contigo. ¿Por ¿Por qué no? No, ni madres. A ver, ¿por no, qué? porque yo creo que, a ver, yo sí creo que cualquier presidente, no me importa de qué facción, entra a la presidencia para hacer el bien. claro. Quiere hacer el bien. Pero su Todos. concepción Pero del no- bien no es distinta quiere- a la tuya. Ay, pero no mames, no me digas que quiere hacer más pobres a Claro los que pobres. sí. Espérate. Y a la clase media más déjame pobre. decirte, ahí no va, No. déjame decirte, ahí no va, espérate. ¿En Mi serio? patata es que no le importa el número. Si le importaran esos pobres, Sí, claro. tomaría muchas otras medidas. Claro. No es posible que antes Entonces, ¿qué le importa, permíteme, Diego? su poder, Claro. su nombre, Es que un Esos pase a la problema historia. de su visión. A es mayor un número problema de pobres, de controlar mayor todos dependencia los poderes. de su gobierno, Claro. del dinero que él les Ah, reparta. por los 2,000 Claro, pesos que lo que sea. A ver, déjame decirte, ¿qué fue lo que él mismo dijo montado en un avión sobre su pueblo? Sí. inunden. Instruí que los que primero se inundaran fueran las Las colonias más municipios bajas, más los que pobres. menos tienen. No es cierto que le preocupen los más pobres. Si le preocuparan los más pobres, no estaría ahuyentando los capitales ¡Claro! de este país, no estaría disponiendo en tiempos de pandemia. No dijo este grandísimo sinvergüenza que la pandemia le caía como anillo al dedo. ¿Tú crees que a ese hombre en el fondo de su corazón realmente le importa la vida y la salud de los niños con cáncer? No, prefiere ¿No sus dejó dos sentir? bocas. Tampoco le interesa Y su la Texcoco. educación. Regresó a un nivel peor que el que había antes Peor, de la mucho reforma peor. educativa. A ver. No le interesa eso. Déjame decirte, yo parto en principio de lo que tú dices. Ningún gobernante puede llegar con el propósito de De darle hacer la más madre, pobres, sí. permíteme. Ni de que haya más muertos con una pandemia, ni que haya más atrocidades por el crimen. Sí, pero estamos hablando de que en todos los gobiernos hay conductas buenas y malas, incluyendo la de este. Lo que pasa es que estamos hablando de un enfermo mental. Así es. Y cuando se habla de un enfermo Enfermo mental, mental, ya las la reglas lógica, generales así Lo no vimos cambian. en el desayuno pasado, Carlos, con Pepe Newman. Así es un delirante. Es un delirante. Acuérdate lo que dijo. Dice, ese hombre está, Él pasando está la mal. historia, Para él, Es un él pasando la delirio, historia claro. ya la hizo. La igualdad para él no es que los pobres salgan de esa condición para ir a la clase media, que es la que tendría que estar moviendo este país. No, para él la igualdad es que Que todos, todos estén sean pobres, jodidos. Porque entonces dependen de su mano, comen de su mano, y eso significa apoyo, y La apoyo mano más político rápida del oeste. y votos en las elecciones. No, hay una discusión que tuvieron en aquella vieja casa de campaña en San Luis Potosí y Orizaba,
cuando era senador Carlos Navarrete. Sí, estaba ¿cómo no? contigo, que hubo un Buen tipo, cambio, Carlos un se aclama, cambio sí. a favor de Pemex, cambiar el régimen fiscal. Se lo fueron a plantear a López Obrador y dijo, no, están mal ustedes. Entonces les dijo, les ordenó que se opusieran y Carlos Navarrete se opuso. Y les dijo, pero eso, Andrés Manuel le dijo, es que eso va a llevar a Pemex a la quiebra, que quiebre y entonces yo regresaré y lo voy a regresar. Así es, ahí es el rompimiento que se da entre Carlos Navarrete y la fracción del PRD con López Obrador. Es decir, el señor cree que puede salvar al país, pero primero tiene que estar abajo. Sí. Así es. Sí. Y ese es un objetivo. Hay gobernantes que han hecho lo mismo. No es que quiera como fin último Así es. que haya más pobres, pero para su proyecto, Sí. si necesita más pobres, que Los vengan demás. más así pobres. es. Así es, señor. Haz de cuenta que yo quiero destruir tu casa porque no te soporto por rico, por neoliberal Así es. y por lo que sea. Y mi única solución es poner desde un avión una bomba que te voy a destruir a ti porque tú eres mi enemigo. Pero sé que voy a acabar con la colonia. No es que yo No quiera importa. acabar con la Sí. colonia. Pero sí quiero lo que acabar pasa contigo. es que quiero hacer lo que se me dé mi regalada gana. Así es. Es un enfermo mental. ¿Supieron? Bueno, no sé si vieron el programa ¿Por qué? De la semana pasada, que era sobre la imagen y la marca Propaganda de y- Morena, de ajá. propaganda. Invitamos a Carlos Flores Rico, que es muy bueno en marketing. Muy bueno. Muy, muy bueno. Entonces, el reportaje es, salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué es transformación. Ni la ¿qué es más la puta 4T? idea. Ajá. ¿Qué es la 4T? Ni la más puta idea. ¿Qué es cómo se llama? ¿Qué significa neoliberalismo? Ni la más puta idea. O sea, ¿Qué significa el me pueblo- canso ganso? Eso sí, Eso ese sí. es el gran Tintanay, esa sí, sabe. respetador. Ahí si hubieran sabido. Eso sí hubieran sabido, claro. Pero, o sea, y estos güeyes siguen con la mamada de la 4T. Sí, claro. Claro. Que no, miren, publicidad es muy fácil. Una marca no es marca si no tiene significación. Es que la 4T va No a ser tiene significación. la 4T va a ser 4TC, la cuarta transformación de la corrupción, porque con este gobierno, Estos están cabrones, sí. cuarta transformación de la corrupción, Sí. porque si venimos de lo que él llamaba la mafia del poder, Sí. ahora estamos con la mafia del del no no poder, poder. que son igual de sinvergüenzas, Pero Pero causan más un ineptos. daño Pero más mayor. corruptos. Pero causan un daño mayor que los que él señala como Así la es. mafia del poder. ¿Por es que qué? está claro, porque la corrupción tiene límites, pero la estupidez no. No. Entonces, si solo los del pasado eran preferentemente corruptos, no todos, pero tenían cierto margen para la gobernación, para la gobernabilidad, pues el daño que hacían con los saqueos eran enormes, a lo mejor infinitos, en el orden económico, pero no estaban generando las tragedias. Si que se siente casi divino. Mesías. Pero el problema es que es casi animal. Y ha llevado a la economía. Claro. Ha llevado a la economía. La caída más en el primer brutal. año de 2 puntos a menos uno. uno. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. No sé siquiera en el fondo de su alma que haya más pobres, pero que los está consiguiendo lo está por millones. 12 millones. Y apenas van 2 años. Sí. Que sigan como van y que le sigan creyendo a este pajarraco. Hay una cosa ahí en relación con la incapacidad o la ineptitud en el gobierno. Cuando revisamos en la negociación, en la clausura del aeropuerto, del proceso de construcción, los próximos 17 o 18 años vamos a estar pagando 440 millones de dólares a los bonistas, a los que tenían documentos, que nos va a salir más caro que lo que iba a costar el aeropuerto, producto de una decisión, un capricho, etcétera. Pero la negociación de Bartlett en los gasoductos, vamos a terminar pagando mucho Pues más claro. que eso. ¿Y qué va a suceder con Constellation Brands cuando llegue la negociación? Vamos a pagar también. Una fortuna. ¿Y qué va a pasar si Pero ya salen viste lo con que la dijo el lunes o martes. Eso es ¿El genial. agua? El La agua. cerveza, claro. No A mames. ver, a ver. ¿Por qué? ¿Por A qué ver. hacer cerveza en el norte cuando se puede hacer en Sí, el sí, sí, sur, sí, sí. que hay más agua? A ver, ahora otra vez, Hello. otra vez sale el defensor de Morena. Sí, Y abogado. si quieres, córreme. No, no Pero te corro. primero voy a decir A ver. que lo que está señalando
Ángel tiene razón, pero también en el pasado. Veamos el antiquísimo caso del Fobaproa, que todavía estamos pagando. Sí. Fue una buena decisión el llegar a un Fobaproa, que era Fondo de Claro. para Defensa Fondo del Bancario Ahorro. de Bancario de de todos. Protección al Ahorro. ¿En dónde estuvo el latrocinio? En la forma de implementarlo, Sí. en donde En hicieron caso por caso, y la madre. créditos relacionados, Los relacionados, donde claro. hacían de las suyas. Sí. El Fondo para la Defensa del Ahorro, el Fobaproa, Fobaproa. Fondo bancario. Fondo para la Bancario protección del ahorro. para la protección del ahorro, fue una decisión política acertada por el bien, no de los banqueros, por el bien del ahorro nacional, para que no quebráramos como Argentina. De hecho, no se rescató a los banqueros. No. Esos perdieron ¿Pero qué todo. pasó? Yo sé. Pero al rescatar la cartera del pueblo, allí hicieron una bola de granujas, lo que les vino en gana, y vino un saqueo infinito. ¿Ah, sí? Entonces, eso de saqueos, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Texcoco, el presidente dijo que eran una serie de bribones los que estaban ahí metidos y que traían un robadero sin precedentes y que él no podría ser cómplice de ello. ¿Qué debió de haber hecho un gobernante honesto y capaz? Vamos al Ministerio Público, vamos a la Fiscalía con los corruptos, pero vamos a rescatar el proyecto. Claro. Llevabas un 35% de cosas así de Sí, avance. señor. Sí. Sí, señor. No hay uno solo perseguido, no hay uno solo, Nada, pues es lo que no te hay uno digo. solo imputado. Es No lo hay que una te sola digo. No hay nada. carpeta de El investigación, no hay quebranto nada. están contra la auditoría porque dijo que eran 300,000. 300,000. Pero dijo, Y él dice, no, si nomás son No, son 100,000. 100,000. Qué chulada de sinvergüenza, ¿eh? Esa lana Sí la es. vamos a pagar nosotros. Ya sé. todos, O las sea, generaciones imagínate que vienen. un gobernante, imagínense un gobernante que cuando la Auditoría Superior de la Federación dice que encuentran quebrantos por 330,000 millones, la defensa del gobierno federal, corruptos estos, neoliberales, ¿qué alega usted? Nomás 100,000. 100,000. 100,000 millones. Se llama daño patrimonial. ¿Eso es estar a favor de los Ahora, más pobres? lo Se curioso, llama daño patrimonial. Cuando llaman, porque suspendieron al auditor que encabezó Sí, el grupo de estudio, sí. va él a la Cámara de Diputados, suspendido, y le echan encima, y el señor se les para y les dice, están equivocados. La metodología Es correcta. usada es la correcta, internacionalmente aceptada, y todos los cálculos están correctos. Y son 300,000. Y son 331,000 millones por los demás. Se acabó el Los tiempo. mariachis pasó? callaron. Nada. Pero ¿sabes qué hiciste? Minimizar a David Colmenares, al titular de la Así es. Ni Lo nada va a a la dar. institución. Pero sobre todo, el argumento que dio López Obrador para no permitir que siguiera ese aeropuerto es que no podía ser cómplice ni tapadera corrupción. de la corrupción. Claro. Nada más que tenemos un quebranto para el país y no hay un solo corrupto, ya no digamos en la cárcel, siquiera Investigado, llamado a denunciado, declarar. A declarar. Y además dijo otra mentira. Que el ¿A aeropuerto, poco? sí, claro, que el aeropuerto actual había un proyecto para hacer una cosa así tipo Santa Fe. Sí, de Y- bienes Una raíces. cosita ¿Dónde, a ver, ¿dónde está ese- ¿Dónde dónde está? ese- Claro. Miente claro. todos A ver, los días. nos queda un tema, porque ya se va a acabar el programa. ¿Qué les dice a ustedes tres? Yo tengo mi respuesta clarísima, pero podemos ayudar al público. Que López Obrador jamás de los jamases reconoce nada malo de lo que pasa en el país. Ejemplo, ya son, según ellos, 200,000 muertos del COVID. Según el INEGI, creo que es. o- Así es. el fue el INEGI y con son cifras 300. del CONAPO. Según mi amiga Lorian Jiménez, correcto. que es así, sabe, un chorro, es 2 puntos, que lo multiplique esos 200,000 por 2.6. 2.6. Es igual. 520,000. 520,000. Nunca habla de la pandemia. Nunca corre a López-Gatell, que es un retrasado mental. Nunca reconoce que él es un retrasado mental porque le dio COVID. O sea, Nada. nunca reconoce malas noticias dramáticas, 12 millones de desempleados. ¿Por qué las mañaneras son nada más para porras? ¿Por qué no habla con la verdad y dice, más fácil, ¿por qué no ha corrido a López Gatell? Porque le Tú lo hubieras sirve, corrido le a es patadas. útil. Porque lo admira. Sí es. Sí, le sirve y lo No admira. mames, ay, Diego. Lo admira. Sí.
Mira, es que tienes que partir de una base. Se ven uno al otro en el espejo. A ver, la ignorancia del presidente es enorme, casi infinita. Entonces, cualquier personaje de estos, a este Calderón lo hizo a un lado a los 3 días en la pandemia del 2009. Bueno, tuvo que entrar. A patadas. Tuvo que entrar Ernesto Cordero. Ernesto Cordero Sí, lo agarró a salvó patadas. el. Sí. Bueno, Así es. ¿y qué hizo este? Bueno, casi, te corrió Calderón. Pues Vente yo te para voy a acá. encumbrar, Claro. cabrón. Porque además es su obsesión contra Sí, Calderón. sí, Es, yo sé, contra es Felipe. enfermiza, Cuidado. cabrón, ¿no? Cuidado. Que entre paréntesis, ya está invitado a desayunar. ¿Ah, sí? Sí. Voy a No sabemos la fecha, pero ya Qué dijo. bueno. Carlos, si lo permites, voy a cambiar señor. un poco de tema. No, pero no tomando en hemos cuenta- contestado, no hemos Contéstame. contestado. Dime tú. Dime tú, Puente de Piedra. Yo creo que el presidente actúa así porque, como dice Diego, está mal de la cabeza. Yo no tengo ya a estas alturas duda alguna de que el presidente está fuera ya de la razón, está en la insania ya. Entonces ya para él la realidad es un accidente que puede evitarlo. Él está en ese mundo que ha creado él, que es ficticio. Javier. Y que le llama, tengo otros datos. Otros datos que lo expresa Cuando de esa tiene manera. otros datos, Ya te jodiste. en nada se equivocó. Así es. Claro. Es mitomanía. Así Se es. cree sus Se mentiras. cree sus mentiras. Que es lo peor que le puede suceder a un político. El político a cualquier puede ser mentir piadosas o no, o por seguridad nacional, por lo que quieras. Pero cuando ese político toma como verdades axiomáticas sus mentiras, esto va a terminar en desastre. Y lo estamos viendo. Ok. Acabó con una economía que con todas las dificultades ahí venía vamos. creciendo en promedio anual en 30 años 2.2, 2.3. El primer año la baja al 0.1 negativo, pero el segundo A 8 puntos. 8.5%. La caída más alta en los últimos 100 años. Y el señor dice que ya ¿Cómo? vamos y que muy bien. Y ahorita va a subir a 4, que No te sigue vayas menos a caer de 4. otra No por un sirve abrazo. absolutamente para nada eso. Pero déjenme decirles, Por eso. cuidado con el tema de que el político puede mentir en este caso o en este otro por esta razón o por lo que sea. Ajá. Déjenme decirles por qué no. Pongamos un ejemplo de un país donde también se cometen todo tipo de tracaladas, pero no se perdona la mentira. Mentira. Estados Unidos. Sí. ¿Qué le ¿Correcto? pasó a Clinton, Clinton, con la sí. señorita Claro. Lewinsky? Con Mónica Y mira que Lewinsky. tenía la Los economía tratos a todo dar. amorosos no eran el tema, sino usted mintió. Mintió. Por eso fue Y Clinton, impeachment. que si hizo, que si no hizo. No, usted mintió. El día que este pueblo se le quite ese mundo de idiota, de que puede perdonar a los políticos por mentirosos que sean, estamos perdidos. Mientras no se castigue severísimamente la mentira Mentir de un desde el gobernante, gobierno. estamos perdidos. Totalmente No de hay acuerdo. ley, no hay justicia, no hay instituciones, no hay candidato que saque a este país adelante, mientras el pueblo no solo no repudie enérgicamente la mentira de sus gobernantes, sino que la aplauda Aplauda. y le dice Lo qué consienta. hábil, qué inteligente, genial, Sí. qué capacidad tiene de A ti comunicación. si eres gandalla, Y te aplauden. no, Sus 15 millones de votos. hubo. Pero no solo eso. El elector frente al candidato a veces parece que se guía por ese bolero del chamaco Domínguez. Miénteme más Así, que hombre. me hace tu maldad feliz. Voy viviendo ya de tus mentiras. Sí. Así es. Entonces, pero yo quiero insistir en este punto, sobre todo ante los más jóvenes de México, porque ya todo lo que está por salir tiene poco que hacer y dificultades para rectificar. Ahora que estoy entrando a las redes sociales, Y bienvenido. sí, Bienvenido ahora a que estoy Twitter. entrando a las redes sociales, tengo un compromiso de conciencia con el que voy a cumplir, que no se trata de lo que yo hoy le predique a los jóvenes, sino que tomen mi pasado, que está en muchísima documentación. De estos tengo 15 o 20, con historias de 20, de 30, de 50 años, de lo que dije, de lo que hice, de los ¿Qué debates, pasó? de todo. No me juzguen por lo que ¿No hoy vas a digo. escribir un porque libro? mandé. No vas a escribir un No, libro. que voy a escribir. Si hay cantidad impresionante, cientos de videos de Agarra un debates, de editor y que te conferencias. edite un video. Sí, Bueno, pero déjenme decirles, que a termine mí su lo que me idea, importa hombre. es que el que predique con su vida, no con su palabra. Con su ejemplo. Y tienen 80 años de mi vida para que le rasquen por donde sea,
para ver si el señor López Obrador me vuelve a acusar de corrupto, porque lo vuelvo a emplazar y me vuelvo a acusar ante su fiscalía. No, ya dijo que te dio en la madre en un debate. Dijo. De hace 40 años. No, 20. ¿Cuántos Que se años? empolvó un debate de hace 21 No, años. pero no cabrón. solo eso. Yo estoy diciéndole a mi gente en las redes que publiquen ese debate para el que no lo vio. Para que el que no lo vio en la ¿Sabes cuándo? mañanera. ¿Sabes cuándo? Nunca. No, pero Pero yo va a lo haber pu- no, algunos yo lo que sí lo publico. van a subir. Yo ¿Tú lo voy a tienes? subir a mis redes. Ah, pues, Claro. Claro, Siempre para que se hay vea, un video, siempre hay un video. para que se vea la categoría de cada quien y que juzgue el público. Así es. Que juzgue el público el comportamiento en ese debate que él me ganó. Sí. Yo lo gozo. Puta, me acuerdo Yo lo gozo. perfecto Bien, ese debate. voy a ir a esta parte que Para menciona terminar. Diego para terminar de la historia. Para Del mí, programa. yo te conozco desde antes de que fueras famoso. ¿Ah? Esa foto que aparece en Ciudad Universitaria, donde estás tú en el movimiento del 68, y creo que es Marcelino Perelló el que está hablando en ese mitin en Ciudad Universitaria. Tú fuiste el único distinguido panista que se atrevió a apoyar al movimiento. Tú. En esos 53 años o 52 años y medio, desde esa posición digna y valiente, ¿cómo has visto a este país y cómo ves a los jóvenes hoy frente a aquellos jóvenes donde estabas tú en ese mitin en Ciudad Universitaria? Mira, en primer lugar, claro que recuerdo aquel lugar, porque fui el único es. de oposición al gobierno que subió como militante de un así es. partido. Por cierto que allí dije que Acción Nacional dejaba tendida la mano ensangrentada De Díaz Ordaz. del presidente de México, y era de Díaz Ordaz. Madres. Y de ahí para acá no ha habido un solo presidente, incluyendo a los panistas, que no me pueda recordar, jamás sometido, jamás de rodillas, jamás distinguiendo Yo lo sé, la mirada. yo lo Pero sé. voy a esto, porque dicen que yo antes aplaudía a todos los gobiernos y que a Salinas y que yo, que vean todo lo que he hecho. Lo menos que he hecho de Salinas, que se robó mi campaña, se robó la candidatura, se robó la elección. No, pero además Diego hacía política y se ponía de acuerdo con los Pero distintos, ¿saben que eso es por hacer qué? política. Pero déjenme decirles, y este mensaje es para Los jóvenes. los jóvenes. Procuren, a como dé lugar, involucrarse intensamente en la política, pero no vivir de la política. Exacto. Ah, qué bonito. Esto es Exacto. muy importante. No porque todo el que viva de la política sea un delincuente. Se puede llevar una vida política burocrática Digna, en un honrada. partido, honrada, decente, en la justa medianía. Pero siempre el que vive de la política tendrá que estar condicionando muchas decisiones a su futuro personal y familiar. Este que les habla jamás ha vivido de la política y he sido político toda mi vida. Ese es el mensaje que yo quiero dejarles en esta gran Qué ocasión. bonito. Muy buen Que mensaje. entren de lleno, de corazón y con todo, arriesgando todo lo que se tiene que arriesgar si de México se trata. Pero una cosa es trabajar en la política y otra cosa es que dependa Medrar de la de la política la economía personal de cada quien. Tienes razón. Es importantísimo que se pueda vivir del trabajo propio, de albañil, de carpintero, de ingeniero, de abogado, de astronauta, pero no de la política. Y no porque sea pecado, y no porque sea delito, porque les aseguro que el que vive de la política condiciona muchas de sus decisiones a sus necesidades personales Así es. y a sus condiciones de vida. Gracias, Javier, muchas gracias, Ángel. Gracias. Diego, es un placer tenerte. Muchas gracias. Un placer. Y nos vemos el próximo viernes. Aquí estaremos. Si les parece. Bien, y tengan una linda semana, Oye, síganse oye, divirtiéndose en vacaciones. Carlos. Eso de nos vemos, yo no, ¿eh? Y Carlos, mil gracias. Sí. Mil gracias. Híjole, Digo, es el abogado de Morena, Gracias. cuidado. es abogado de Morena. Ya. Gracias, mi Carlos. Gracias a ti, estás en tu casa. Gracias, nos vemos el próximo viernes.